Supercrack Estrella presenta. Hace 2000 años los ovnis llegaban con los eclipses y se llevaban a muchos seres humanos. OVNI descubierto en el mar Egeo frente de la costa de Grecia. Con el uso de Google Earth, un cazador de ovnis ha descubierto una extraña estructura circular de casi 70 metros de diámetro. La extraña estructura fue descubierto en el mar Egeo, cerca de la costa de Grecia, y muchas personas piensan que es un posible ovni. Aquí en este lugar es donde una obra literaria sitúa a la Atlántida en el mar Egeo. La Atlántida se encuentra localizado en el mar Egeo. ¿Dónde está este ovni? De las investigaciones realizadas, se deduce que la Atlántida estaba situada en torno a las actuales Islas Cícladas, tenía una extensión de unos 5.300 kilómetros y desapareció bajo las aguas hacia el año 5500 a.C. De esta época el 5500 a.C. son las figurillas reptiloides de Ubaid. Es una opinión comúnmente aceptada en la arqueología convencional que la civilización comenzó en Irak, en la antigua Mesopotamia, con la gran civilización de Sumeria. Sin embargo, hubo un descubrimiento arqueológico en el yacimiento de Al-Ubaid, en el que se encontraron muchos presumerios objetos de 7000 años de antigüedad, que representan figuras humanoides con características reptiloides. La cultura Ubaid es una cultura prehistórica en Mesopotamia, datada entre 4000 y 5500 a.C. Al igual que los sumerios, se desconocen los orígenes del pueblo Ubaid. ¿Qué ocurrió con la Atlántida en el mar Egeo? El cambio de salinidad del Mar Negro solo es explicable con un istmo en el estrecho de Gibraltar que perdurará hasta casi el término de la última glaciación. La posibilidad de que el istmo se rompiera en el Plioceno y se volviera a formar de nuevo es inviable sin la intervención de la tectónica de placas, debido a que las corrientes suscitadas por las mareas impedirían la deposición de sedimentos, por lo que su permanencia solo fue posible debido a que los sedimentos fueron sellando la fractura que se estaba originando en dicha época al tiempo que se estaba produciendo. El istmo posibilitó que el nivel del mar Mediterráneo se estabilizara a unos 90-100 metros de profundidad, mientras que durante milenios, el nivel del océano Atlántico osciló entre los 130 y los 17 metros de profundidad. El istmo alcanzó durante este período una anchura máxima de 30 kilómetros, coincidiendo con la máxima intensidad de la glaciación, decreciendo más tarde, aunque ganando en altura hasta que, la aceleración del proceso de calentamiento de la Tierra y del ascenso del nivel del mar, se estima que ascendía a un ritmo de unos 2 centímetros barra año, hizo que se rompiera el istmo y que las aguas del océano Atlántico irrumpiesen violentamente primero en el mar Mediterráneo y más tarde en el mar Negro, donde hicieron cambiar repentinamente la salinidad, pasando de ser un lago de agua dulce a un mar de agua salada. La gran isla Atlántida, que se había formado en el mar Egeo, desapareció repentinamente durante esa gran inundación, elevándose el nivel del mar unos 78 metros, más otros 17 metros hasta alcanzar el nivel actual, los cuales tardaron en alcanzarse unos 1500 años. Las llanuras central y del sur de la gran isla desaparecieron bajo las aguas en 2 o 3 días debido a su pequeña altitud, aunque el resto de la isla tardó en desaparecer unos 35-40 días. El Mar Negro tardó en llenarse algo más de un año. En el año 4000 a.C. el mar estaba ya estabilizado y se puede dar por concluida la glaciación. De la Atlántida solo quedaron las cimas más altas, es decir, las actuales Islas Cícladas, en las que la tradición oral debió conservar la leyenda hasta que fue recogida en Egipto. En cuanto al ovni, una inspección más detallada revela que el objeto se parece a un platillo volante, poseyendo incluso una cúpula grande. El ancho total de la estructura es de casi 70 metros. Nada en el área se parece remotamente a este objeto, y parece que definitivamente no pertenece allí. Algunos creen que pueden ser los restos de un ovni que se estrelló en nuestro planeta hace mucho tiempo atrás, y se quedó sumergido en el mar. Otros dicen que parece no tener daño alguno, y quizás sea un ovni ocultándose de la vista de los humanos. En el año 1900 aquí, en el mar Egeo se descubrió el mecanismo de antisitera, y porque es el objeto más misterioso de la historia de la tecnología. Este mecanismo de antisitera tenía 2000 años de antigüedad, más o menos fue creado en la época de Cristo. Se le conoce como el mecanismo de antisitera. Y resultó ser una máquina del futuro. Si no lo hubieran descubierto en 1900, nadie se habría imaginado, ni siquiera creído, que algo así existía. Imagínate, alguien, en algún lugar de la antigua Grecia, hizo una computadora mecánica. Exclama el físico griego Yanis Vitsakis, quien, como Freud, es parte del equipo internacional de investigación del asombroso artefacto. Es un mecanismo de una genialidad realmente sorprendente, añade Freud.
No están exagerando. Tuvieron que pasar unos 1500 años antes de que algo que se aproximara al mecanismo de Antisítera volviera a aparecer, en la forma de los primeros relojes mecánicos astronómicos, en Europa. ¿Sería posible que los estuvieran usando para seguir el movimiento de la Luna? Sabían cómo se movían los cuerpos celestiales en el espacio, podían calcular sus distancias y conocían la geometría de sus órbitas. ¿Habrían sido capaces de meter astronomía y matemáticas complejas en un artilugio y programarlo para que siguiera el movimiento de la Luna? El mecanismo de Antisítera podía ver el futuro, podía predecir eclipses. ¿Por qué sería tan importante para ellos saber cuándo serían los eclipses? ¿Tendría algo que ver con el tema ovni? Algo malo ocurría cuando estos ovnis aparecían en el cielo, y por esta razón querían controlar los eclipses. Con los eclipses llegaban grandes oleadas de ovnis y se llevaban a grandes cantidades de seres humanos. Fueron los viajeros del tiempo, los mismos que viajaron a la época de Jesús Cristo, los que dejaron esta máquina llamada el mecanismo de Antisíteran para poder saber con tiempo cuándo vendrían estas hordas de demonios y así estar preparados. Los viajeros del tiempo ayudaron a los humanos que estaban en esta parte de Europa Grecia con este mecanismo. Los mayas son el ejemplo clásico de una gran civilización desaparecida misteriosamente. Sus templos, monumentos, ciudades y carreteras fueron devorados por la jungla y su gente desapareció. El idioma y las costumbres mayas han sobrevivido hasta el día de hoy, pero esta civilización alcanzó su máximo apogeo durante el primer milenio después de Cristo. Cuando fueron construidos sus imponentes templos, era una de las civilizaciones más desarrolladas de la época. Contaban con escritura, estudiaban las matemáticas, crearon su propio calendario y tenían avanzados conocimientos de ingeniería gracias a los cuales construyeron grandes pirámides. Entre las posibles causas de su desaparición se habla de que fueron llevados a otra dimensión. La civilización micénica en Grecia, otra civilización que desapareció de repente sin más. A diferencia de la cultura minoica, los micénicos prosperaron no solamente gracias al comercio sino también por sus conquistas, que les llevaron a dominar el territorio de Grecia casi por completo. Varios mitos griegos se basan en la historia de este pueblo, como por ejemplo la leyenda del rey Agamenón, quien encabezó las fuerzas aqueas durante la guerra de Troya. La civilización micénica era muy avanzada, tanto en el aspecto cultural como en el económico. La causa de su declive permanece a día de hoy desconocida. Un terremoto, una invasión o unas posibles revueltas internas se encuentran entre las hipótesis que manejan los historiadores. Esto eran los antepasados de los griegos que tenían la máquina de Antisítera. Todos ellos fueron llevados por los extraterrestres ángeles caídos en el 1100 a.C. Los griegos que tenían esta máquina de Antisítera ya conocían con terror qué es lo que ocurría con la llegada de estos eclipses. Cientos de ovnis aparecían y se llevaban a una gran cantidad de seres humanos. Hay muchas pruebas de que los ovnis aparecen con los eclipses. ¿Ovnis durante el eclipse solar? La NASA da una respuesta. Ocurrió en el 2017. En la transmisión en vivo realizada por la agencia espacial, llamó la atención una mancha con forma de nave espacial, que se movió a gran velocidad. Una gran parte de Estados Unidos ha comenzado a disfrutar del llamado Gran Eclipse Americano, el eclipse total de sol registrado que ha iniciado este lunes por la mañana en algunos estados del país, y que como todo fenómeno de este tipo, ha generado controversia en redes sociales. La NASA ha realizado una transmisión especial para que todo mundo pueda ver y disfrutar del eclipse, en vivo, sin importar el sitio en el que vivas, y sobre todo, para hacerlo de una forma segura, y también ha difundido en redes sociales diversas imágenes de este fenómeno. Pero precisamente durante la transmisión y en algunas fotografías, los usuarios de las redes sociales se percataron que justo en el momento del eclipse, aparecieron unos puntos en medio, y uno de ellos era muy parecido a una ovni o nave espacial. La respuesta de la NASA: una de las manchas que se mueven es la Estación Espacial Internacional. La comunidad ovni estadounidense ha reportado hasta el momento la presencia de objetos voladores no identificados, que en su mayoría no responden a ningún vínculo directo con el eclipse, es decir, que se tratan de objetos captados de manera casual, ya sea antes, durante o minutos después del eclipse. Fueron objetos que sobrevolaban a baja altitud, presentaban una forma esférica, eran de color blanco y muy luminosos. El primero de estos materiales dado a conocer fue registrado en video por el investigador Napoleón Reyes en Carolina del Sur, donde el eclipse alcanzó su máximo clímax y la penumbra duró cerca de 2 minutos con 40 segundos. Pero minutos antes de que se oscureciera completamente y muy cerca de donde se encontraba en perspectiva la luna y el sol había 4 objetos no identificados que estaban también muy
muy al pendiente del encuentro astronómico. Un video que ha llamado la atención en redes sociales por su nitidez. Al cuestionar a Reyes si se trataba de drones, inmediatamente dijo que no eran drones. En primera, no producían sonido, y en segunda, no tenían las clásicas luces de navegación rojas y verdes. La aparición de ovnis durante los eclipses se tiene documentado en video desde hace 26 años con el Gran OVNI en 1991. Cuando inició la gran oleada ovni mexicana, en lo que podría ser uno de los avistamientos más importantes en la historia de la ufología, científicos del Observatorio de la Montaña Púrpura en Nanjing, China, confirmaron haber filmado un ovni por 40 minutos durante el eclipse solar del 22 de julio, del año 2009, que fue el Festival de la Bestia, reporta la agencia de noticias Sina News. El material será analizado 2 meses antes de emitir algún tipo de conclusión. El director del observatorio, Ji Aishen, dijo que los científicos no especularan públicamente sobre la naturaleza de lo visto en las imágenes, pero sí señaló que un objeto volador no identificado fue visto cerca del Sol el día del eclipse por miembros del Purple Mountain Observatory and Chinese Academy of Sciences. Al momento se organiza un equipo de investigación para proceder científicamente con el análisis de los datos. Los científicos no fueron los únicos en observar este objeto el día del eclipse. Una docena de estudiantes en la provincia de Guangdong reportaron a medios locales haber visto un ovni que cambió de forma con un brillo azul que luego se oscureció, y por lo menos 9 de ellos lo fotografiaron. Las imágenes que presentamos aquí y que aparecen en el video fueron tomadas por estos estudiantes. El avistamiento ha recibido amplia cobertura en los medios chinos. Esta noticia se une a los recientes documentos clasificados hechos públicos por países como Brasil, Inglaterra, Rusia, Canadá y Uruguay, generando creciente expectativa entre los ufólogos alrededor del mundo de la tan ansiada revelación de la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta por parte del gobierno de Estados Unidos. La llamada Disclosure, una encuesta de Roper en el 2002, mostró que el 72% de los estadounidenses piensan que el gobierno tiene información relacionada con ovnis o extraterrestres que no comparte con el público. Las naves observadas en el eclipse solar chino parecen ser similares a las observadas recientemente en Brasil y en Alaska. Se dice que son naves de Axtadam, un planeta en la galaxia de Andrómeda. Vía Telegraph. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.